Bueno, buenas tardes. Hace un rato me sentía como Maradona por aquello de la mano de Dios, ¿no? Estaba al lado de un obispo y ahora de un sacerdote. Bueno, creo también, escuchando a Sora Linde, que aparte podemos tener otros modelos. Está muy bien de Jesús, tenemos al Che, tenemos a Zapata, tenemos a Raúl Sendic, es decir, buscamos que hay luchadores sociales que vienen de muy atrás, que a los bautizados y los bautizados nos pueden ayudar y sirven de guía para transformar la historia. De eso se trata. Yo empezaré diciendo, para sintetizar, digamos, ha hablado mucho ya es tarde, pero ¿qué podemos decir en 20 minutos, media hora sobre un tema tan complejo? Que Ayotzinapa fue un crimen de Estado. Cuando decimos Ayotzinapa fue un crimen de Estado, es porque en Iguala hubo 6 personas que fueron ejecutadas de manera sumaria. Una de ellas, 3 eran estudiantes de la normal. Uno de ellos fue desollado, le vaciaron los ojos de la cuenca. O sea que antes de matarlo, de ejecutarlo, lo torturaron. Pero a su vez detuvieron y desaparecieron a otros 43 jóvenes. ¿Por qué fue un crimen de Estado? Porque se utilizaron la tortura, la ejecución sumaria extrajudicial y la desaparición forzada de personas. Esto es lo que nos hablaba Raúl Vera al comienzo, que juzgó, que analizó, y hay una sentencia del Tribunal Permanente del Pueblo, configuran delitos de lesa humanidad. Y estos delitos de lesa humanidad los comete el Estado. Sí, Iguala, Guerrero, son parte del Estado mexicano. Y agentes estatales, en este caso en un tercer nivel municipal, fueron los responsables de llevar a cabo estos 3 hechos. Pero sabemos que en un estado como Guerrero, quien manda territorialmente no es el gobernador, es el ejército. Porque desde la época de Morelos, justamente Guerrero es cuna de insurgentes, cuna de rebeldía, cuna de revolucionarios. Desde la insurrección zapatista en 1974, Chiapas, Oaxaca, Guerrero están bajo el control territorial del ejército. Hay gobernadores y hay instituciones civiles, políticas, pero como son estados donde hay movimientos sociales que vienen de atrás, pensemos en los años 60, fines de los 60, los años 70, los años de la Guerra Sucia, por eso es que es el ejército quien controla territorialmente, y ahí muchas veces con el papel histórico de los obispos de la jerarquía para el amansamiento de la gente, es decir, el ejército y la iglesia son parte de la estructura de este Estado, que es un Estado de tipo criminal, es un Estado de tipo delincuencial y mafioso, y ese Estado no es Peña Nieto, como decía Sora Linde, no es Calderón, Fox, no, los que mandan son los megamillonarios de la revista Forbes, como decía, es decir, es el gran capital, los amos de México, como decían los zapatistas. Entonces, lo que pasó en Iguala tiene que ver, pasó en un estado donde opera el C4, es decir, opera una estructura que está conectada al Gabinete de Seguridad Nacional de Peña Nieto, donde desde el momento que los muchachos de Ayotzinapa salen en Tistla, salen de su normal para ir, ya sea a Chilpancingo o para ir iguales, ya están siendo monitoreados por los sistemas de seguridad del Estado. Si salen 2 camiones o van a secuestrar 2 camiones, desde ahí ya hay un seguimiento. Cuando llegan igual a esta estructura del Estado que tiene redes
en línea y al momento, la información llega a través de la Policía Municipal, de la Policía Federal, del CISEN, de la Inteligencia Militar, por distintas vías llega al Gabinete de Seguridad Nacional. El secretario de Gobernación, que es el responsable de la seguridad interior del país, está enterado, o hay funcionarios que dependen de él que le están informando: tenemos un problemita en Iguala. Ahí llegaron estos de Ayotzinapa de vuelta a hacer algo. Y cuando comienza a pasar lo que pasó, arriba en el Estado hay gente que está diciendo que cómo paramos esto, cómo lo solucionamos. Y por eso que no podemos partir de la base que unos policías municipales tomaron la decisión de ejecutar, torturar y desaparecer después a 43 muchachos. Quería empezar por el final de lo que yo había concebido como una exposición. Fue el Estado. Y esto tiene que ver con que la tortura, la aplicación de la tortura de manera sistemática, la desaparición forzada de personas, la ejecución sumaria extrajudicial, fueron utilizadas justamente por los ejércitos de América Latina, incluido el mexicano, en los años 60 y en los años 70. Y esto se dio en el marco de una doctrina, la doctrina de seguridad nacional, que exportó, no inventó, pero sí la exportó a Estados Unidos en aquellos años. Yo vengo de un país, Uruguay, donde estas tres figuras, la tortura, la desaparición y la ejecución sumaria, con escuadrones de la muerte, la utilizaba justamente aquella oligarquía, hoy hablamos de plutocracia, pero eso lo hicieron en Uruguay en los años 60, como lo hicieron aquí en las montañas de Guerrero, el ejército mexicano en los años 70, pero también lo hicieron en Argentina, en Brasil. Entonces, hay una doctrina militar que fue impuesta en la época de la Guerra Sucia a todos los ejércitos del área por Estados Unidos, y ya después de la salida de las dictaduras militares, a comienzos de los años 90, esto sigue funcionando, pero bajo una lógica encubierta, porque ya, es decir, lo que hicieron las dictaduras militares, lo que hizo la Guerra Sucia en los años 70 en México, fue exterminar todo lo social organizado de aquella época. Es decir, nosotros debemos ver, la historia como proceso. Los muertos del 68 de la Guerra Sucia fueron jóvenes, como muchos de los que están acá. En su momento significaron una acumulación de fuerza de procesos sociales anteriores. Antes del 68 estuvieron la huelga de los ferrocarrileros, de los médicos, había estado ahí en Morelos Jaramillo, organizando el campesinado todavía con la bandera de Zapata. Es decir, había en México fuerzas sociales que en el 68, la mano de los estudiantes, hay un rompimiento, y eso, la respuesta brutal de Díaz Ordaz, ¿no? Las matanzas, y luego los gobiernos del PRI de la época, la Guerra Sucia de los 70. Bueno, salimos de esa época en toda América Latina, y lo que han hecho los gobiernos mexicanos y los gobiernos de América Latina, no todos, es lo que nosotros denominamos la construcción social del miedo. Es decir, como ya no existía el comunismo, después de 1989, cayó la Unión Soviética, cayeron las iglesias de Moscú, las iglesias para los comunistas, para los socialistas, es decir, para parte de todo ese proceso, y entonces había que construir, fabricar un nuevo enemigo. Y entonces esto que nosotros llamamos la construcción social del miedo tiene que ver justamente con que hay que fabricar, hay que manufacturar a un enemigo interno. Y estos enemigos internos, antes eran los comunistas, los tupamaros, eran la Liga 23. Entonces, ahora, como esos fueron exterminados, ya no hay guerrilla, ya no hay subversivo de esa. Entonces, aparece, si se organizan por la vía legal,
AMLO, un peligro para México. Es decir, cuando apareció un liderazgo que concitó la adhesión de un porcentaje muy grande de la población mexicana, que quería un cambio por la vía pacífica, los de arriba, a través de los grandes medios como Televisa y otros, construyen AMLO, Andrés Manuel López Obrador, un peligro para México. Y entonces se forma en torno a la defensa de López Obrador un movimiento de resistencia civil pacífica que es muy amplio. Tal vez muchos de los que están acá, muchas de los que están acá participaron en aquellas concentraciones masivas de 2006. Pero ¿qué había pasado en 2006? Habíamos tenido un Atenco en mayo. ¿Y qué era Atenco? Y Atenco era justamente porque lo de 2006 no fue la venganza de Fox porque no le dejaron hacer el gran negocio del aeropuerto a comienzo del sexenio, que va a hacer ahora Peña. No fue la venganza. Atenco, acuérdense que a finales de 2005 había salido su comandante Marcos por la sexta declaración de la Selva Lacandona y andaban ocultando abajo y a la izquierda, ocultando a la población, y iba a pasar por Atenco, y Atenco estaba por constituirse también en una forma comunitaria al estilo de los caracoles zapatistas, es decir, iban a generar una estructura autonómica como la que ya había en Murillo, Michoacán, pero la diferencia es que Atenco está a 27 kilómetros del poder central político acá en México, en el Zócalo. Por eso fue lo de Atenco, por eso esa represión. ¿Y qué pasó en 2006? ¿Por qué estoy hablando de esto yo? En 2006, en junio, los maestros de Oaxaca, que cada año negocian con el gobernador el tema de la educación, sus demandas, bueno, fueron reprimidos en el Zócalo de Oaxaca, y eso dio lugar a un movimiento masivo, el de la APO, es decir, se juntó a partir de la estructura de los maestros, de la disidencia de la CENTE, la coordinadora, vinieron padres de los niños, llegaron, es decir, se organizó la sociedad oaxaqueña con una sola consigna: fuera el tirano Ulises Ruiz. Bueno, ¿por qué hablo de Oaxaca? Porque la APO, lo que pasó de junio a noviembre, cuando fueron reprimidos por la fuerza del Estado, lo que pasó fue justamente la conjunción de un movimiento social de masas de nuevo tipo, distinto al zapatismo, complementario de la insurrección zapatista, y el Estado mexicano utilizó a las Fuerzas Armadas, a la Policía Federal, el Estado local utilizó a su policía estatal y municipales y utilizó escuadrones de la muerte. Es decir, estas figuras jugaron en Oaxaca en ese momento 2006 para desarmar este movimiento que ensayaba con grandes movilizaciones distintas formas de lucha al borde justamente de lo que podía ser un nivel distinto a la resistencia pacífica. ¿De qué estoy hablando? Entonces estoy hablando de que en 2006 había fuerzas sistémicas y antisistémicas, producto de luchas sociales que venían de atrás, que estaban representadas por el zapatismo, con sus caracoles, su nueva propuesta de organizarse de manera autonómica. Estaba el movimiento de Atenco, estuvo el movimiento de Oaxaca y estuvo todo el movimiento de resistencia civil pacífica. La llegada de Calderón, la guerra de Calderón no fue contra el narcotráfico. La guerra de Calderón, con la excusa de una guerra a las drogas, fue una guerra contra el pueblo. Es decir, se utilizó a las estructuras del Estado, los organismos coercitivos del Estado, el Ejército, la Marina, la Policía, las distintas policías, junto con elementos de la economía criminal, con grupos de la economía criminal, para generar terror. La construcción social del miedo fue a partir de
construir mediáticamente enemigos a López Obrador, a todo lo que protestaba a Tenco, como antes al zapatismo, como a la APO, como al SME, a los sindicalistas del movimiento electricista, como a la disidencia magisterial en el momento de Oaxaca, pero también el año pasado, acuérdense, de 2013, para el desalojo del Zócalo contra los maestros, cómo se montó, cómo el aparato de seguridad del Estado utilizó a los grandes medios, a los medios electrónicos para estigmatizarlos, generar el miedo para poder reprimirlos. Y antes, si ustedes se acuerdan, se usó contra el SME. Acuérdense que hubo campañas de que los electricistas eran unos vagos, que no hacían nada, que cuando íbamos a pagar el teléfono porque nos atrasábamos, nos trataban mal. Es decir, hubo una campaña justamente para desprestigiar a los trabajadores sindicalizados, y el objetivo era lo que se decía acá, lo que querían era quedarse con la fibra óptica, querían quedarse con el triple play, con todo esto que ahora los grandes capitalistas con las nuevas leyes nos van a meter por todos lados, ¿no? Bueno, entonces, lo que quiero decir es que cuando nosotros hablamos de estos temas, y qué bueno que este auditorio está lleno, normalmente cuando hablamos de la tortura, cuando hablamos de la desaparición forzada, de Ayotzinapa, de Atenco, se genera un desánimo. Yo quiero verlo al revés. El Estado se militariza, se paramilitariza, se mercenariza, porque hay resistencia, hay distintas formas de resistencia a los muchos Méxicos que hay hoy. Claro, lo que hace el Estado es no dejar que nos organicemos en esta red de redes, como la que planteaba Rodolfo Vera, como la que plantea la compañera Alejandra, como la que plantea Solalinde, porque esa es la tarea para que lo pusieron ahí, para desorganizarnos como pueblo, ¿no? Entonces, bueno, esta era la otra cuestión que yo quería comentar. La construcción social del miedo tiene que ver con la construcción de enemigos que puede ser justamente el terrorismo, el populismo radical, en el caso de López Obrador, que era el símil de Hugo Chávez, ¿no? ¿Y qué era el populismo radical? Bueno, ¿qué hacía Chávez? Chávez dijo desde la prisión: miren, yo quiero construir un movimiento así, porque esta clase política ya no sirve para nada. Sale de la cárcel, se comienza a organizar un movimiento, y él dice: si están conmigo, yo voy a hacer esto, esto y esto, voy a recuperar PDVSA, Petróleo Venezuela, que la tiene un puñadito de vivos, voy a hacer una reforma agraria, voy a hacer una ley de pesquería, voy a hacer escuelas, hospitales, y lo votaron, y lo empezó a hacer. Por eso le dieron un golpe de Estado, y desde los medios se construyó esta imagen del populista radical. El símil era, según Krause, AMLO, el populista tropical, ¿no? Y el Mesías, ¿no? El Mesías. Y bueno, pero no es solo el populismo, es el terrorismo, porque Calderón, no nos olvidemos, tenemos siempre, cuando analizamos un tema, ver el contexto. 2006 estaba en su cúspide, o casi llegando a su cúspide, la guerra del terrorismo de la administración Bush. Calderón utiliza, es decir, los apoyos de la iniciativa Mérida, el paquete de la iniciativa Mérida en México, son los insumos para la represión, se aprueba en el mismo paquete legislativo de la guerra en Afganistán y en Irak en Estados Unidos. Es decir, fuimos concebidos, el sexenio de Calderón fue concebido de Estados Unidos como una guerra, la lógica de una guerra contra el terrorismo, solo que en México ni el EPR ni los zapatistas, que eran a todos los grupos armados que había, pueden haber más, pero no estaban haciendo acciones armadas, acciones de propaganda armada, y entonces no podían caer bajo la lógica de la guerra del terrorismo. Por eso se utilizó a los Zetas para generar un terror del nuevo tipo. Pero no empezó con los Zetas, empezó, acuérdense ustedes, bueno, sí, empezó antes, empezó en Torreón, empezó en el Valle de Juárez, allá en Chihuahua. Empezaron a aparecer grupos que cuando nosotros comenzábamos a ver que llegaba un grupo de hombres vestidos de negra con AK-47 y entraba a una clínica para jóvenes adictos en Ciudad Juárez,
y los ponía contra una pared interior, los fusiló, mató a 19 una vuelta y se llevaron a 5. Dijimos, ¿qué está pasando acá? ¿Cómo puede ser que si está el operativo Conjunto Chihuahua y mandaron 10.000 elementos militares y policiales, más a los que ya tenían en pie tierra en el Estado, cómo puede ser que si la ciudad está militarizada pueda llegar un comando de hombres de negro y ejecuten en una clínica a un grupo de muchachos? Pero eso se volvió a repetir a los 15 días. Y en Torreón hubo igual, y en Navolato, Sinaloa hubo igual. Entonces acá dijimos, esto ya lo digo, estos son grupos paramilitares, son grupos de limpieza social, son grupos de exterminio. Nosotros hemos visto en Uruguay, en la Argentina con la AAA, en Uruguay con el Comando Casa Tupamaros, en Brasil con los Escuadrones de la Muerte, aquí en Guatemala en los años 60, los años 70. Bueno, entonces con un Calderón muy temprano comenzaron en 2007-2008 a aparecer estas nuevas figuras, estos grupos de limpieza social, y por una vía paralela aparece es decir, los granadazos de Morelia. Los narcotraficantes mexicanos no tiraban granadas. ¿Quién tiró las granadas de Morelia? Los narcotraficantes mexicanos no ponían carbobombas. Los narcotraficantes mexicanos no llevaban a 23 personas y las ejecutaban aquí en la Marquesa, como hicieron al comienzo de Calderón. Este terror fue un terror provocado desde arriba para meternos justamente en el lugar donde, vía la guerra de Calderón, con la asesoría de Estados Unidos, se colocó a México. Entonces, todo esto se fue dando dentro de un proceso que incitaba desde los medios y algunos sectores a la mano dura en México. Y se fue dando un proceso de militarización de las policías y policialización del ejército. Es decir, los militares entraron a funciones de policía, lo mandaron a hacer funciones de seguridad pública, y a su vez distintos cuerpos policiales, estatales, federales y hasta municipales recibieron una formación propia del ejército, con armas propias del ejército. Fue parte de una política diseñada para militarizar y de alguna manera también paramilitarizar cuerpos, estructura del Estado, porque la función de la policía y del ejército, el entrenamiento, el tipo de arma, según la Constitución, no en México, sino en todo el mundo, son distintas. Entonces, lo que ocurrió durante la guerra de Calderón fue un fenómeno distinto al que nos narró la prensa. Todo esto, decimos nosotros, se da en el marco de algo que llamamos como la guerra de espectro completo. ¿Qué es esto, la guerra de espectro completo? Esto es un diseño del Pentágono, del Ejército de Estados Unidos, mediante el cual la dominación del espectro completo fue acuñada incluso antes de 2001, antes de las Torres Gemelas. Es decir, abarca una política que combina lo militar con lo económico, con lo mediático y con lo cultural. Es decir, todos estos elementos están entrelazados, son parte de un mismo fenómeno, una misma estrategia. Dado que el espectro es geográfico, espacial, territorial, cultural, se necesita para eso a su vez manufacturar un consentimiento de la población. Y ahí está el papel, esto que habla Chomsky, ¿no?, de la fabricación del consenso, del consentimiento. Esa es la tarea de Televisa, de TV Azteca, de Radio Fórmula, de las grandes cadenas que utiliza la plutocracia, la oligarquía, para justamente tratar de desorganizar todo lo social organizado, lo que la gente va construyendo desde abajo. Es decir, a través de los medios se nos trata de imponer una visión única del mundo. Pero ¿para qué? ¿Por qué Ayotzinapa? ¿Por qué Oaxaca? ¿Por qué Atenco? ¿Por qué esta guerra, esta territorialidad de la dominación, esta guerra de espectro completo,
tiene que ver con la apropiación del territorio, de la tierra como mercancía, de los recursos geoestratégicos que están sobre y debajo de la tierra, le hace petróleo, gas natural, todo lo que tiene que ver con la minería, el agua que sirve para generar electricidad, la biodiversidad. Es decir, las grandes corporaciones transnacionales lo que quieren es apropiarse de nuestros recursos, de los recursos geoestratégicos. Ojo, cuando hablo de las corporaciones transnacionales, pensemos en nuestros grandes capitalistas, los Slims, el Finito Zambrano, este otro Barreda que murió. Es decir, ellos forman parte de esa élite que ve a México como un botín, como ve a otros países como botines. Y entonces, esta guerra de Calderón fue diseñada justamente para desestructurar, como decía Raúl, como decía Solalín de la compañera, todo el tejido social. Pero ¿dónde están estos recursos? Estos recursos están en todo México. Pero yo les hago una pregunta, siempre planteo. Los zetas nos decían hasta finales de 2012, Tamaulipas era un territorio zeta. Yo decía, caray, Tamaulipas, territorio zeta. ¿No? ¿Por qué se hablan por qué los migrantes, los 72 en Tamaulipas? ¿Por qué ese horror de nuevo tipo ocurrió ahí, ¿no? Y otras matanzas, porque hubo otras fosas comunes en Tamaulipas. Entonces yo me agarro un mapa y me pongo a ver dónde está Tamaulipas. Veo que al norte está Estados Unidos, del otro lado de Estados Unidos está Texas, y Texas lo que me dice es la zona petrolera por excelencia de Estados Unidos. Y volteo para el otro lado está el Golfo de México, y ahí estaba el tesorito perdido en el fondo del mar del que hablaba Felipe Calderón en 2008. Ahí está las aguas profundas, el recurso energético. Pero en Tamaulipas está, abarca Tamaulipas, la cuenca de Burgo, la cuenca de Sabinas, ahí está el gas shale, ahí está el petróleo bituminato, el petróleo somero. Y la cuenca de Burgo está también en Coahuila. En Coahuila hubo más de 500 desaparecidos en la guerra de Calderón, en Coahuila. Pero en Nuevo León no pasaba nada. Y hace 3, 4 años empezaron a aparecer cosas. En Nuevo León también es frontera con Estados Unidos, ahí también está la cuenca, ahí abajo están los recursos. Entonces, el terror de los zetas en realidad es una alianza del Estado con quienes generan el terror, grupos criminales que actúan en alianza con el ejército, con la marina, con las policías. Pensemos en Michoacán. ¿Ustedes creen que, como se nos dijo, la familia michoacana o los templarios controlaban todas las actividades productivas de Michoacán? La exportación del limón, del aguacate, del hierro. ¿Y por dónde salen las exportaciones? Por el puerto de Lázaro Cárdenas. ¿Y qué nos decía? No, los templarios controlan el puerto de Lázaro Cárdenas, Michoacán. Y yo, como soy desconfiado, digo, pero si un puerto como el puerto de Veracruz, el puerto de Lázaro Cárdenas, son, desde el punto de vista de la concepción del Estado, son zona de seguridad nacional, lo controla la Marina, la misma Marina que ejecutó de manera sumaria a Beltrán Leiva, ahí en esa zona costera que es Cuernavaca, la Marina actuando en el centro, ¿no? La Marina que agarró allá arriba a Alaska, ¿no? Al lascano, al líder resulta que no controla el puerto de Lázaro Cárdenas porque lo tienen los templarios. Y entonces nos decían, no, los templarios controlan hasta los contenedores que salen, la entrada y salida de los barcos, y los chinos se llevan, qué horror, se llevan el hierro ahí. No, es decir, tenemos que ver que justamente los templarios, la familia michoacana, la Policía Federal, el Ejército, el gobernador, los políticos, son parte de estas redes criminales que no podemos entender la criminalidad si no vemos que es un eslabón, son varios eslabones para que los recursos de la economía criminal se conviertan en ganancia,
se tienen que lavar, ¿verdad? ¿Y dónde se lavan? Se lavan en los bancos, se lavan en la industria de la construcción, se lavan en los megaproyectos, se lavan justamente en un montón de obras que se hacen desde el Estado, donde participan políticos, empresarios, banqueros y grupos criminales. Entonces sería muy largo hoy podernos hablar de esto, pero es una cadena que tiene que ver, que tiene como base un Estado que nosotros definíamos en 1998 ya como un Estado de tipo delincuencial y mafioso. Cuando matan al cardenal de Guadalajara en 1993 y unos meses después matan a Colosio, candidato del PRI, y un par de meses después a Ruiz Massieu, presidente del PRI, nosotros dijimos, acá se conformó un estado de tipo delincuencial y mafioso, se están matando las tribus, la mafia del poder priista, ya no se pueden poner de acuerdo en la mesa de negociación y se están matando entre ellos. Pero la transición con Fox no era una transición a la democracia, fue una involución hacia un nuevo tipo de Estado de base delincuencial, cleptocrático, un gobierno de ladrones, pero al servicio de una plutocracia. Tenemos un Estado donde el viejo presidencialismo mexicano, el todopoderoso presidente de México, ya con Zedillo, con Fox, con Calderón se desdibujó completamente, y el poder real lo tienen los que mandan, los que siempre mandaron. Solo que todavía hasta Salinas de Gortari, el Tigre Azcárraga decía: soy un soldado del PRI. O sea, la vieja oligarquía mexicana mamaba de la teta del poder, se beneficiaba, se disciplinaba, hacía grandes negocios. El pueblo Televisa se consolidó durante los gobiernos priistas, pero todavía se subordinaban al presidente. Ya con Zedillo y Fox, el presidente se transformó en un gerente, en un administrador de los intereses del gran capital. Y entonces viene ya esta degeneración de aquel viejo régimen de Estado, casi único. Pasamos a un nuevo tipo de Estado que tiene, digo yo, esta base criminal. No sé cómo andamos de tiempo, pero lo que yo quería decirle básicamente es, ya perdí el papelito que había hecho una guita, pero que a lo que estamos asistiendo desde entonces, veamos la historia como un ciclo. Ayotzinapa y Tlatlaya son la síntesis de este tipo de estado delincuencial y mafioso. ¿Cuántos Tlatlaya? Ustedes saben todo qué pasó en Tlatlaya. En Tlatlaya se nos dijo en un comunicado de la Secretaría de la Defensa Nacional del 30 de junio que un grupo de presuntos secuestradores había atacado una patrulla militar y al repeler la patrulla mató a 22 malhechores. Ese fue el comunicado del 30 de junio. Cuando yo vi ese comunicado el día primero, dije: comunicados como este, durante el sexenio de Calderón hubo 50, 60. Durante el gobierno de Calderón hubo 70 Tlatlayas. ¿Por qué? Porque los comunicados nos decían: allá en la Sierra de Durango venía una patrulla y fue atacada, fue emboscada por los criminales. ¿Qué nos habían dicho los medios? Que los criminales eran muy malos, ya sabíamos, y tenían armas de alto poder que no tenía la policía mexicana. Y por eso tuvieron que traer al ejército. Y entonces, en mi lógica digo: pero ¿cómo? Si allá en la Sierra de Durango, un grupo de criminales que tiene muy buenas armas embosca a una patrulla militar, mueren los 23 atacantes y no hay un soldado muerto. No me entra a la cabeza. Bueno, comunicados como ese de Tlatlaya, durante el sexenio Calderón hubo 30, 40. ¿Qué nos dice? ¿Qué pasó en Tlatlaya? ¿Ustedes saben qué pasó? En Tlatlaya, según lo que se fue reconstruyendo ahora, una patrulla militar, supuestamente a partir de una llamada anónima, no importa,
dio con una bodega, adentro de la bodega había uno en la puerta, disparó, lo mataron. Los otros muchachos dijeron nos rendimos y entraron 3 o 4 soldados, no se sabe, esta es la versión oficial, y los fusilaron, los mataron a 2 de los chicos, una chica de 15 años y otro muchacho que habían quedado heridos, los remataron, a la chica delante de la madre, y luego a los otros 17, 18, 19 los pararon contra la pared y los fueron fusilando. Fueron ejecuciones sumarias extrajudiciales, hechas por el ejército que está en tareas de policía y tareas de seguridad pública. ¿Ustedes saben qué significa? ¿Para qué es la policía? Es justamente para prevenir el delito, pero cuando tienen que actuar deben capturar al delincuente y llevarlo ante la justicia. En México no hay pena de muerte. Lo que hubo durante el sexenio de Calderón, lo que está ocurriendo durante el sexenio de Peña Nieto, son ejecuciones extrajudiciales al margen de la ley. Es el modelo continuado desde Calderón. Durante 8 años y medio llevamos una política de exterminio por parte de militares, policías, y como queda demostrado en el caso de Iguala, existe una colusión entre grupos de la economía criminal con las estructuras coercitivas del Estado, sea policía municipal, estatal, federal, y esto incluye al Ejército y a la Marina. Tlatlaya y Ayotzinapa, en la síntesis, en la cara oculta que está comenzando a aparecer justamente de este régimen delincuencial, de este régimen terrorista, porque el Estado terrorista justamente usa la tortura como herramienta, como se utilizó en Atenco. Atenco, en una perspectiva, fue un laboratorio de esto nuevo que está ocurriendo en México. En Atenco, y no fue por casualidad, se utilizó la tortura física, psicológica y sexual contra un grupo de 23 mujeres. ¿Por qué digo que fue un laboratorio? Porque eso es lo que está concebido desde esta política terrorista de Estado para hacer con la mujer que protesta. Pero no lo inventaron acá. En todas las guerras se hacía. Lo habían hecho en Guadalajara, en la cumbre del presidente, unos meses antes. Ahí ya se había experimentado. Y Atenco fue el laboratorio donde se comenzaba a practicar, justamente a poner en práctica todo lo que vendría en la guerra de Calderón. Porque Calderón, como Peña Nieto, como antes Fox, van pasando, pero hay una dinámica de Estado que en México, como acaba de sentenciar el Tribunal Permanente de los Pueblos, se da como un continuum desde 1968 a la fecha. Hay en México todas estas matanzas de las que se hablaban, hay un continuum con el espacio, es decir, cuando la sociedad está pacificada, ya el Estado baja. Ojo, termino yo con esto. No debemos desanimarnos. Es muy positivo ver tanta gente hoy aquí. Es decir, lo que ocurrió en la guerra de Calderón, ustedes se acuerdan, estaban las charleritas, de repente hay alguna por acá, iban y cerraban ahí la bolsa de valores y no sé qué. Se habían organizado, salían a la calle, estaban en la protesta. Metieron el terror para terminar con eso que estaba en la calle. Sin embargo, vino la guerra de Calderón, se desorganizó todo y viene la muerte del hijo del poeta Sicilia. Ahí se rompió el miedo. Fue con Sicilia que se rompió el miedo. Sicilia, con su movimiento en la búsqueda de los desaparecidos y de los ejecutados sumarios del ejército, no solo nos puso la cabeza, las víctimas los desaparecidos tienen nombre y apellido, y hay que reivindicar sus nombres. Pero también hay que encontrar a quienes lo mataron, y quienes lo mataron
no fueron, como nos dice la retórica oficial, el discurso oficial, no fueron los criminales, las bandas criminales. También hay agentes del Estado que participaron en esa matanza. Entonces hay que juzgar a esos. Y Sicilia logró sentar en el palacio del castillo de Chapultepec al jefe del Estado y varios subministros. Entonces ahí se comenzó a romper el miedo. Ayotzinapa marca justamente este ya basta, que se suma a aquel movimiento de hace 2 o 3 años, que se suma a lo que habían logrado organizar los zapatistas en su momento. Entonces, lo que estamos asistiendo hoy en México es justamente a esa pérdida de miedo frente a este horror que desde arriba se nos machaca y nos machaca. Sí, es verdad que el presupuesto militar policial triplica, cuatriplica el que se da para la educación, para salud, ¿por qué? Porque estos de arriba lo que quieren es estirar esto hasta que se pueda, hasta que ellos puedan seguir manteniendo sus intereses. Pero estamos asistiendo en el marco de estas grandes represiones a que el pueblo mexicano dio una revolución. El pueblo mexicano es protagonista en la historia de la humanidad de grandes luchas sociales. Entonces, hoy estamos en una fase que, como se planteaba aquí, la imagen de Raúl Vera, que es la imagen construida también por un cantante, compañero mío, que hace como en el 78, creo que vinimos a esta universidad cuando recién empezaba a construirse, Daniel Di Pietri. Él tiene una canción que se llama Trabajo de hormiga. Eso es lo que nos decía Raúl. Esto es lo que nos decía la compañera Solalinde. Lo nuevo está en que rompimos el miedo, los muchachos, los padres y las madres de los compañeros de Ayotzinapa son parte de la construcción del nuevo sujeto social que están haciendo desde abajo. A mí me tocó estar como parte de la comisión de apoyo a estos padres y estas madres en la primera reunión que tuvieron con el secretario de Gobernación y con el Procurador General de la República, en un formato muy rígido. Y cuando iba a tomar la palabra el procurador, porque estaban en su casa, en la Procuraduría, un padre se para y dice: no, la agenda no la va a poner usted, la agenda la vamos a poner nosotros, las madres y los padres, porque ustedes como Estados han fallado. Y ahí el subsecretario de Gobernación, muy activo, quiso arrebatarle la palabra con el micrófono y dice: no, salió una madre, usted se calla, nosotros vinimos acá porque nosotros somos los padres de estos muchachos que desaparecieron, y los callaron. Es decir, estos padres y estas madres están dando un ejemplo de coraje, y estos compañeritos, entre ellos muchos, pero uno de ellos que fue el que denunció a los militares, ellos son los que tienen en esta encrucijada hoy al Estado mexicano. Estábamos en el ciclo, estaban los medios ponderando, decir, los grandes medios, el ciclo reformador de Peña Nieto. Ya habían obtenido los de arriba el paquete de contrarreformas neoliberales, la contrarreforma de todo tipo, y aparece este problema de un puñado de pobres, campesinos pobres, los de más abajo, les viene a generar el descrédito mundial al gobierno de Peña Nieto, que había sacado la portada del Time, que le había nombrado el estadista del año y no sé cuántas cosas más. Entonces, yo no utilizo mucho la palabra esperanza, que es muy propia de acá de mis amigos, porque esperanza tiene una raíz que también tiene que ver con la espera, ¿no? Y el que espera desespera, y como yo me desespero mucho, pero iba a decir, en este movimiento social, si logramos conjuntar todas estas distintas luchas que se están, esto que hablaba Samuel Ruiz, de que hubo 2000
denuncias en todo el país. Significa que más de 2000 grupos sociales en defensa de la tierra, del bosque, del agua, participaron en la construcción de toda esta información que va a servir para juzgar a los gobiernos mexicanos en el Tribunal Penal Internacional. También, junto con la lucha de la transformación social organizados desde abajo, tenemos que impulsar que se juzgue por crímenes de guerra a los sucesivos gobiernos mexicanos de Salinas para acá. No digo de Díaz Ordaz para acá, pero desde ahí viene todo este continuo. Entonces, voy a usar la palabra, yo tengo la esperanza de que entre todos seamos capaces de acompañar a los muchachos y a los padres y las madres de Ayotzinapa y sumar a Ayotzinapa todo lo social organizado que anda por ahí disperso. La construcción de eso yo sé que es muy difícil. Mucha gente viene trabajando en esto de hace muchos años. Y coincido, yo siempre decía, todas las formas de lucha, porque nosotros no podemos determinar qué forma de lucha decir adoptar quienes sean en el lugar donde están. La forma de lucha responde a condiciones concretas, pero en todo caso, si yo aspiro a transformar la realidad, a transformar esto que en 1968, en la conferencia de Medellín, un grupo de obispos dijeron: en América Latina hay estructuras tan injustas que claman al cielo. En ese puñadito de obispos, que eran todos conservadores, había un puñadito de obispos revoltosos. Entre ellos estaba Samuel Ruiz y don Sergio Méndez Arceo, y un puñadito de obispos brasileños, y lograron transformar una conferencia de obispos conservadores. Sacaron una declaración de la conferencia de Medellín que dice: hay estructuras injustas que claman al cielo. ¿Cuáles eran esas estructuras que había en América Latina en 1968? Guerrillas rurales en toda América Latina. Si los campesinos estaban luchando por su tierra, querían tierra para trabajar, como decía Zapata, habían sido despojados de sus tierras por los ejércitos, por las guardias blancas, y entonces se organizaron guerrillas. Y los obispos dijeron: hay que hacer parte de esas estructuras injustas, tiene que ver con el tema de la tierra. Que había que hacer una reforma agraria y había que transformar la realidad. Claro, después en Roma, esa jerarquía que no le gusta a Solalinde, lo que hicieron fue echar abajo el discurso de Medellín, porque eso era, bueno, era muy revolucionario el mensaje de Medellín. Y estamos en lo mismo. Zapata se alzó por el tema de la tierra. La playa no sé todavía, habrá que investigar qué pasó realmente con la playa, pero Ayotzinapa tiene que ver, termino con esto, con el tema de la tierra. Estos muchachitos que van a estudiar ahí no son estudiantes como los de la UAM, como los de la UACM, como los de la UNAM. Sí, son como ustedes, pero aparte de las materias que ellos reciben, ellos tienen como parte de sus actividades una formación política. Y ellos quieren ser maestros para ir justamente a llevar la educación a los sitios más apartados donde ellos vienen, que es el campesinado pobre. No solo en Guerrero, las normales rurales están en todo el país desde 1926. Bueno, entonces justamente estos muchachitos que tienen una formación política son, como decía Solalinde, son un peligro para México también. Y la contrarreforma, incluida la energética, acuérdense que los dos últimos elementos que hubo ahí que trabajar muy fino tenían que ver con la tierra. Porque la tierra donde está el petróleo, donde está el gas, donde está, que sirve para la energía eólica, está en la mayoría de las partes bajo propiedad ejidal o comunal. Y entonces hay que desplazar de la tierra donde están los recursos
a los propietarios de esta tierra que según la Constitución del 17 está repartida entre el campesinado pobre. Y por eso es que estos muchachitos, como los maestros de la CETEC, como los maestros de la incidencia, son un peligro, no para México, son un peligro para los que mandan, porque ellos quieren concentrar el capital. Y abajo de lo que se está tratando es justamente de que lo que hay en México sea repartido entre todos. Gracias.